Bienvenido a tu programa Caminando con Jesús, conducido por los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Aquí comenzamos a través de los micrófonos de Shekinah 95.1 FM y a través de las cámaras de Shekinah TV a través de Roku. Quédate con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Sé edificado a través de la palabra de Dios. Aquí comenzamos. Amén. Dios les bendiga esta hermosa tarde a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan por medio de Shekinah 95.1 FM, por todos nuestros hermanos que nos ven por las plataformas de Facebook y pues los que vayan a ver la repetición o vayan a oírlo por Spotify, no sé. Dios les bendiga a cada uno en gran manera. Dios bendiga sus vidas una vez más. Estamos aquí con su programa llamado Caminando con Jesús, dándole las gracias a Dios porque nos permite estar aquí aún de pie, porque ha permitido que estemos aquí para traer un mensaje, amén, al pueblo de Dios. Este día, ya después de unos días de que estuvo fuera de la ciudad, nos acompaña una vez más mi hermano Obed. Hoy nuestro hermano Mario no pudo estar por cuestiones del ministerio, amén. Dios le bendiga, sabemos que nos está oyendo. Dios bendiga tu vida, siervo. Dios bendiga a mi hermano Naín, que nos ha de estar oyendo también en este momento. Dios bendiga a cada uno de los que están conectándose a esta estación, a esta señal, amén. Hoy vamos a traer un tema. Mi hermano Obed me mandaba el tema que vamos a hablar de hoy, que es la regla de oro. Amén. Así voy a dejar el lugar a mi hermano Obed para que salude y pues para que dé la cita para iniciar nuestro programa y ore para que sea Dios hablando a su pueblo, edificando a su pueblo y no sea nuestra emoción. Amén. Amén, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Como dice mi hermano Edgar, anduvimos un tiempo de vacaciones, pero aquí andamos haciendo la voluntad de Dios y hablando de su palabra. Y traemos un nuevo tema que va a estar interesante. Sabemos que toda la palabra de Dios es interesante, pero ahorita vamos a hablar sobre un tema que muchos de las veces quizás nosotros, aún los que conocemos, también hemos pasado por alto unos puntos que vienen en la palabra de Dios. Y como ya lo mencionó el hermano Edgar, nuestro tema vamos a hablar de 3 puntos: la regla de oro, el amor al prójimo y también la ira al prójimo. Vamos a hablar de 3 puntos fundamentales en esta hermosa mañana, tarde ya. Así vamos hermano, ¿qué le parece que nos diga una oración para estar empezando a poner en las manos de Dios? Amén. Amantísimo Dios y Padre que moras en gloria, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos permites estar en este lugar, Señor, para glorificar tu nombre, Señor amado. Padre bendito, sabemos que hemos pecado contra ti, Señor. Sabemos que somos pecadores delante de tu presencia, Padre. Mas sin embargo, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Padre bendito, tú nos haces acreedores, Padre bendito, a una fidelidad grande que hay en ti, Padre de la gloria. En este momento nos disponemos a hablar tu palabra, Señor amado, pero te pedimos que seas tú hablando a tu pueblo. Te pedimos que seas tú edificando a cada alma, a cada hermano, a cada hermana, Padre bendito, que vaya a oír esta palabra, Señor bendito. Este mensaje, Padre bendito, esperando y llegue a cada mente, a cada corazón, Padre bendito, que rompa, Padre bendito, Dios amado, todo lo que estorbe, Padre bendito, todas cadenas que haya en tu iglesia aún, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. El primer punto pues es la regla de oro. Mi hermano, ¿usted ha escuchado esa expresión, la regla de oro?
Amén, hermano. Sí, sí la he oído. La regla de oro es esa que dice diente por diente, ojo por ojo. Amén. Así es, amén. Eso, Jesús hablando en el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, como se conoce, hablando allá en San Mateo, el Evangelio de San Mateo 7 7:12, ahí nos dice, lo voy a dar lectura, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es lo que se le conoce la regla de oro. En sí se basa en lo que yo quiero que a mí como quiero que me saluden, quizás como quiero que me traten a mí, así tengo que ser yo, tratar a las personas. Es lo que hablaba Jesús, la oración y la regla de oro. Amén. Se basa en la empatía y ser recíproco. La empatía sabemos que la empatía, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser empáticos, tenemos que tener reciprocidad. La empatía pues es ponerse en lugar del prójimo, ponerse en lugar del vecino, ponerse en lugar del hermano, quizás el hermano está pasando necesidad y hacerlo su necesidad como que fuera mi necesidad. Eso es ser empáticos. Y la palabra de Dios nos manda que nosotros tenemos que mostrar al mundo el amor que Dios ha depositado en nosotros. Tenemos que ser la luz del mundo. Amén. Amén. Así como lo dice mi hermano Obed, amén. Como cristianos tiene que ser, en el verso 12, amén. En el verso 12 vemos el resumen a la enseñanza de la ley y de los profetas. El trato que debemos recibir debe determinar la manera en que tratamos a otros, a los demás. Debe ser la conducta natural de los creyentes que aman a Dios con toda su mente, corazón y su alma. Y si nos vamos a Mateo capítulo 22, versos 37 y 40, se los voy a leer. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y los profetas. Amén. Entonces Jesús vino para cumplir, amén, para cumplir lo que era la ley y no para quebrantarla, amén. Así es, aquí Dios Jesús mismo nos manda a nosotros a amar a nuestros enemigos y sabemos que un enemigo, mucha gente dice, no, pues el cristiano no tiene que tener enemigo, pero la palabra acá nos dice que el amor hacia los enemigos. A veces no podemos ni amar al hermano al que vemos todos los domingos y ahora aquel que se considera nuestros enemigos, allá es algo, en la carne pues es algo difícil y allá en San Lucas 6:27 al 36 dice, pero vosotros lo que os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Dice, al que te hiere en una mejilla, presenta también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Seguimos en la regla de oro. Esto es un mandato especialmente de Jesús. Jesús estaba hablando esta regla de oro que nosotros queremos tratar al hermano, que debemos tratarnos a nosotros mismos, entre nosotros como hermanos, como hijos de Dios, pero muchas veces, como vuelvo a decir, no tratamos bien al hermano. ¿Cómo vamos a impactar allá afuera? ¿Cómo vamos a hacer que la gente se convierta si a veces entre hermanos cristianos pues no nos podemos hablar, no nos podemos tratar, amén? Y la palabra de Dios nos habla en esta hermosa mañana que nosotros como hijos de Dios tenemos que impactar
allá el mundo anda viendo cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros nos comportamos, y muchas veces ve que nosotros hay divisiones en el pueblo de Dios, y muchas veces la gente dice, no, pues para andar así, mejor así si estoy bien como estoy. Y ahí es donde la palabra de Dios, nosotros no estamos dando buen testimonio de lo que es, de lo que la Biblia nos manda a nosotros. Amén, así es. Estaba leyendo un poquito la palabra, amén. Y cuando, si nos vamos versos anteriores, en el verso 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Amén. Es importante comprender de que muchas veces nos van a apartar, nos van a juzgar, nos van a... cuando habla de que bendigamos a esas personas que nos hacen mal, se refiere a aquellos que no creen en el Evangelio, amén. Lamentablemente muchas veces somos señalados por ser cristianos, por intentar llevar un evangelio santo, un evangelio puro, amén. Y muchas veces somos señalados por ese tipo de cuestiones. Muchas veces, no sé si a mi hermano Bed en su trabajo le ha tocado oír la expresión cuando a mí me pasa mucho, yo soy sincero, amén. Yo ha cambiado ya ese aspecto de mi vida. Anteriormente yo era una persona muy explosiva, con poquito y estallaba, me enojaba. Le doy gracias a Dios que nunca se me ha salido una grosería, no. Antes de llegar a los pies de Cristo, antes de volver, yo era una persona muy grosera. Lo primero que Dios cambió en mí fue eso, mi forma de hablar. Ahorita cuando me hacen enojar, sí es de que sí se nota porque me lo han dicho, estás molesto porque luego en tu cara se te ve. Pero no sé, hermano Bet, si a usted en su trabajo le ha tocado de que le digan, cuando lo ven a usted molesto, cuando lo ven enojado, que le digan, ¿y eso que es, hermano? Y eso que se dice es del cristiano. Es ahí donde nos empiezan a juzgar, es ahí donde nos empiezan a señalar, y es ahí donde nosotros debemos de bendecir a los que nos maldicen, amén. Así es, amén. Muchas veces sí tiene razón. A veces la gente juzga lo que dice, juzga un libro por su portada, mas no indaga más allá, porque sí vemos que muchas veces sí la gente lo que dice, pero cuando alguien a veces está pasando por problema, quizás se levantó con el pie izquierdo, como dicen por ahí, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser el claro ejemplo de lo que dice que nosotros tenemos que ser luz y alumbrar, amén. Allá en Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Acá en la ley de mosaica, este mandamiento Dios le daba a su pueblo Israel. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Muchas veces traemos odio contra el hermano, rencor de lo que me hizo hace 5 años. Y sabe algo que yo he visto que mucho donde quiera se ve eso, que hay rivalidad, hay cierto pleito entre celos, iras, contiendas, lo que es los frutos de la carne se ven entre hermanos, aún así entre parientes, entre vecinos, y eso es lo que nosotros tenemos que luchar contra eso, que no haya una raíz de amargura en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es tan clara, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Aborrecer al hermano, no sabemos que eso es una enfermedad espiritual, no llevarse contra sí. Anteriormente, me platicaba mucho con un amigo es un predicador, el hermano, y hablaba de otro predicador también, y entre ellos, no, es que a mí no me cae bien el hermano porque así, y los dos predicaban, los dos eran usados por Dios, y uno era pastor y el otro era evangelista,
Y ahí podemos ver que muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, predicando la palabra de Dios, y no podemos, no podemos, hay algo en nuestro corazón, hay una amargura, un resentimiento en contra de nuestro hermano. Y eso la palabra de Dios lo reprueba porque dice, no aborrecerás. La palabra de Dios es tan claro que dice, no aborrecerás. No es algo que nosotros no podemos entender. Está tan sencillo que no debe haber odio, no debe haber rencor, no debe haber una raíz de amargura. Y eso es lo que en estos tiempos, muchas veces, mucho donde quiera, no solo en la iglesia se ve que hay una amargura entre, no, que yo no me llevo con el hermano porque canta algo desafinado, o el hermano no predica bien, y hay cierta rivalidad. Y esto, créeme que esto no es de ahora también. Más adelante vamos a ver un poco de la iglesia que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Ese problema también tenía la iglesia de Corinto. Uno decía, no, yo voy con el apóstol Pedro, y otro decía, yo voy con el Apolos, yo voy con el Cefas. Y así tenían cierta división, cierta raíz de amargura, cierto odio entre ellos, que uno se decía ser de uno y otro se decía ser de otro. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar, dicen la palabra de Dios, juntos en armonías, como servimos a un Dios poderoso. Dios viene por un pueblo santo que le sea fiel, amén. Dios no viene primero por una parte y primero por otra parte, o no trae, como decía un hermano ahí, no trae unas como donde ponen a los pollitos. ¿Se le ha tocado ver, hermano? Unas rejas que Dios no viene a poner a cada uno en sus montoncitos, ¿no? Dios viene por un pueblo que se ame unos contra otros. Amén, así es. Es importante amarnos unos con otros, amén. Es importante mantenernos con amor, con armonía. En Proverbios 27, 5 y 6 dice, permítame, 27, 5 y 6, amén. Dice, mejor es reprensión manifestada que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, amén. Muchas veces nos encontramos en situaciones de que yo no le hablo al hermano fulano, al hermano sutano, al hermano mengano, y se va a oír mal, se va a oír algo cruel, pero muchas veces vamos con una cara de hipócrita a hablarles a los hermanos. En una ocasión me tocó con una hermana, amén. Tenemos, ahorita mi hermano B tocaba un punto de que debemos ser empáticos, comprender la situación del otro, comprender su herida por lo que está pasando, amén. En una ocasión una hermana donde yo me congregaba se apartó de la iglesia, se apartó de Dios, y cuando la miré, cabe destacar que de donde vivo yo, bueno, donde vivía yo anteriormente en la casa de mi mamá, a donde vivía la hermana, eran como unos 4 o 5 cuadras de camino nada más. Cuando yo veo a la hermana, yo fui, le di un abrazo y le dije, hermana Viri, ¿cómo la extrañé? Ya se me salió el nombre de hermana. ¿Cómo la extrañé, hermana? Y me da mucho gusto que esté aquí. Y le di un abrazo, amén. Yo recuerdo que esta hermana me dijo, no seas hipócrita. Si me hubieras extrañado, me hubieras ido a visitar. Cuando ella me dijo estas palabras, me pudo en mi corazón, me molesté, sí me molesté. Fui y lo hablé con mi pastor, con mi pastora, que tenía en esos momentos. Y yo recuerdo que ellos me dijeron, es que está dolida. Y así quedó. Cuando pasa el tiempo, tocó que yo me dejé de congregar ahora se volteó la tortilla, se volteó la moneda, como luego dicen, y se acercó un joven conmigo y me dijo, Edgar, ¿cómo te extrañamos aquí en la iglesia? Y este joven llegaba, de donde vive mi mamá, llegaba como a 3 casas, a la casa de un hermano, pero nunca me fue a visitar. Yo cuando él me vio y me dio el abrazo, yo recuerdo que en mi enojo, en mi frustración, yo le dije, no seas hipócrita. Si me hubieras extrañado, me hubieras ido a visitar. Entonces son cosas que no podemos entender muchas veces, pero debemos de comprender por el dolor que está pasando el hermano o la hermana, amén.
En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, versos 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es importante que cuando nosotros nos presentemos delante de la presencia de Dios, no traigamos ese tipo de cargas, no traigamos ese tipo de odio, de resentimiento hacia una persona. Así porque es. muchas veces no es tanto de que me caigas mal, porque muchas veces yo y tú nos podemos hablar muy bien, hermano Bet, pero muchas veces yo puedo estar en desacuerdo con algo con lo que tú dices. Entonces es importante que ponernos de acuerdo, dice la palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, van a suceder grandes cosas. Pero si no nos ponemos de acuerdo entre dos, imagínense qué va a ser cuando no estemos de acuerdo con toda una iglesia, que a veces las iglesias son de 100, de 200, de 50 personas. Entonces es importante que nosotros nos presentemos delante de Dios, dejemos nuestra ofrenda ahí y vayamos y nos reconciliemos con el hermano, con la hermana, con la cual traigamos algún problema, alguna crítica, algo que haya en nuestro corazón. Amén. Sí, me llama mucha atención ese versículo que leías. Dice que si te acuerdas, que si tienes algo en contra de tu hermano. Amén. Muchas veces pasamos por alto de que Dios no ve lo que nosotros hacemos. Creemos que Dios está ciego, que Dios no ve, no oye. Y muchas veces pasamos nosotros a ser hipócritas en cierto punto. Amén. Podemos andar practicando la hipocresía, que Dios no ve, no oye, pero Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, lo conoce. Y dice la palabra de Dios que Él conoce todo, aún lo que está oculto, Él lo sabe todo. Él dice la palabra de Dios que están desnudos delante de Él todas las cosas, que todo está descubierto delante de Dios. Y si nosotros tenemos algo en contra de nuestros hermanos, es momento de pedirle perdón. Es algo complicado, difícil, o muchas veces la falta de perdón entre hermanos, que pedirle reconocer, y muchas veces, como vemos que hemos terminado un año y en el 31 de diciembre quizás muchos se pidieron perdón, muchos lo hicieron sinceramente, otros lo hicieron hipócritamente, pero los que lo hicieron sinceramente, esos son valientes que andan reconociendo su error. Esos son los valientes que saben pedir perdón. Y la palabra de Dios nos llama a que nosotros seamos unidos, seamos un solo cuerpo. La Biblia también dice que un cuerpo no puede estar dividido. Si nosotros somos la iglesia de Cristo, tenemos que estar unidos en armonía. Amén. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que tenga que tener, dijo el apóstol Pablo allá en Corintios. Y vamos al segundo punto, vamos algo rápido. Saludamos a los que nos andan viendo, que en la transmisión, en las plataformas, en diferentes medios. A cada uno le mandamos saludos, los hermanos, quizás los que conocemos, los que aún no conocemos. Sea Dios bendiciéndolos, y si puede comentar, si puede mandar una petición, estaremos aquí orando para que Dios sea resolviendo cada problema, cada circunstancia. Amén. Sabemos que nosotros no podemos hacer nada, pero si nosotros creemos y oramos a Dios, me gusta mucho un texto allá en Crónicas que dice que si mi pueblo se humillara y oraren y buscaren mi rostro, y nosotros en oración podemos orar, interceder unos con otros. Y es la invitación en este momento, que si alguien tiene un saludo, una petición o algo que quiera escribirnos, aquí estamos abiertamente para cada uno de nuestros hermanos. Y más que nada, es un gusto estar aquí. Bueno, este es un pequeño paréntesis que me tomé, y seguimos con la palabra de Dios. Y vamos con el segundo punto, es amor al prójimo. Qué difícil el segundo punto, ¿no? Amar al prójimo. La otra vez decía yo que
Muchas veces queremos amar al prójimo, pero el prójimo no colabora, no participa. Sí, sí, porque a veces uno quiere comportarse y ser todo bien, bien, bien. Y a veces llega con uno con el prójimo y siendo cristiano a veces como que no colabora, pero ahí eso es, no, la palabra de Dios no dice que nada más amemos al que nos cae bien, al hermanito de al lado con el que me llevo bien, con el que me gusta, me junto a la carne asada, con mi familia o quizás mi hermano de sangre, mi primo, lo bueno que eso no se ve aquí en Juárez, eso se ve quizás en otro, no se ve en Jehová mi pastor, amén, hermano. No se ve. No se ve en Gem. En el gym. No, eso estamos hablando de allá, por donde fui, allá en el sur, en Chiapas. Bueno, la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que estar unidos. Decía un hermano, no unido de víbora, unido de unión. Amén. Santo, Amor al prójimo. Viene muy Muy violento ahora que fue para Chiapas. Coméntenos. Nada, hermanos, puro caldo de iguana, dice por ahí. Caldo de iguana, santo Dios. Amén. No se crean, no, es puro una broma. Pero ¿usted qué nos puede decir algo de amor al prójimo? En base a su, quizás, lo que ha visto, su experiencia. Amor al prójimo, wow, es algo difícil. Porque, bueno, usted ahorita lo decía, sí es cierto, muchas veces uno quiere amar al prójimo, pero el prójimo no se deja, amén. Muchas veces uno quiere e intenta hacer bien las cosas para estar bien con el hermano, con la hermana, pero la persona muchas veces te rechaza, muchas veces te hace que te alejes. Más sin embargo, la Biblia nos enseña que aún así debemos de amarlo. A mí algo que me llama la atención es cuando de las 7 palabras, las 7 últimas palabras que dijo Jesucristo antes de morir, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él, a pesar de que lo que él estaba haciendo era una ayuda para su prójimo, era una ayuda para la humanidad completa, aún para los romanos, aún para aquellos que no querían nada con Cristo. Amén. Aún para ellos era ese regalo que Cristo estaba dando. Y Él les dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, qué gran enseñanza de amor al prójimo. Sí, es algo difícil. Yo hago esa película en mi mente cuando Cristo andaba colgado en el madero y aún dando las últimas ahí. Su inspiración. Sí, luego pudo decir esas palabras, que perdónalos, orar por sus enemigos ahí. Y es ahí donde yo me quedo. Y eso nosotros también Cristo Jesús no solo dio la palabra, sino que también lo vivió. Dio el ejemplo. Experimentó eso que de amor hacia sus enemigos. Y ahí es donde nosotros tenemos que caminar y andar como Cristo Jesús pasó y dio el ejemplo. También nosotros tenemos que poner el ejemplo y amarnos unos con otros. Dice allá en Romanos 13:8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nos sigue exhortando la palabra de Dios a que nos amemos unos con otros. Allá en la carta de Juan también dice que el que no ama al que ve, ¿cómo va a amar al que no ve? Amén. ¿Cómo va a amar a Dios que no lo ve si no puede amar a su hermano, a aquel que quizás se le hizo un mal? También la palabra de Dios nos dice que al que te haga un mal, hazle un bien. Eso es el gran desafío como cristianos, que muchas veces no podemos cumplir cuando andamos en la carne, pero cuando andamos en el espíritu, cuando andamos en comunión con Dios, se nos va a hacer fácil, porque no somos nosotros, es el amor de Dios que está en nosotros, es un fruto del espíritu que nos ha dado Dios para que nosotros podamos amar aún al que me hace un mal, aún al que me hirió, al que me anda chismeando, al que me anda calumniando. Y es algo difícil, vuelvo a decir, en la carne, pero cuando estamos en el espíritu, podemos hacerlo. Amén, así es. Es algo difícil, es algo
que probablemente muchas veces no entendamos, pero el Mateo es uno de los mandamientos que manda Cristo, amén. Dice Mateo 22:36. Cuando Jesús estaba hablando con los escribas, los fariseos, los saduceos, se levanta un intérprete de la ley, amén, y le pregunta, por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si yo me digo amar a Cristo, yo tengo que saber amar a mi prójimo. Yo conocí una persona, un joven, amén, de que lamentablemente un familiar de él, ya te había platicado a ti de este joven, me platicaba que el joven de que uno de sus tíos abusó de él, que bueno, lamentablemente vea lo que muchas veces pasa. El tío abusó de él, este joven aceptó a Cristo, empezó a buscar de Dios y me decía, y créemelo, dice, créemelo, yo no le guardo rencor a ese tío, yo no le guardo odio. Dice, mas sin embargo, cuando lo he visto le he dicho: Cristo te ama. Cuando lo he visto le he dicho: conviértete a Cristo para que Cristo sane tus heridas. Amén. Eso es la importancia. Cuando uno tiene a Cristo, cuando uno tiene a Dios en su corazón, déjame y te digo que sanan muchas heridas que hay dentro de nuestras mentes, de nuestros corazones. Cuando tú verdaderamente amas a Dios con toda tu, como lo dice la palabra, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, vas a poder perdonar a los que te hicieron daño. Vas a poder amar a quienes te hicieron daño. Pero cuando sepamos amar a Cristo, cuando sepamos amar al prójimo, mientras tú no sepas perdonar, mientras tú no sepas amar, mientras tú no sepas bendecir, no vas a poder, no vas a entender qué es amar a Dios. Amén. Sí, es un punto que es algo difícil para el carnal, pero para el espiritual, vuelvo a decir, es algo fácil. Dice en Gálatas es una palabra también fuerte. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Galacia. Pablo, hablando esta palabra, también hablaba duro para esta iglesia. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos y los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también Dios. no os consumáis unos a otros. El apóstol Pablo era un hombre rudo, era un hombre que como dicen por ahí, no le tenía miedo a andar, a hablar la palabra de Dios, decir la palabra de Dios como era. Y esta acá le decía que a ocasión, dice, servíos por amor los unos a los otros. Y este es el mandamiento, el segundo mandamiento: amar al prójimo. El segundo mandamiento más importante. El primero es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a tu prójimo. Es algo que nosotros tenemos que cumplirlo si somos hijos de Dios, porque en el amor se cumple, ahí se cumple toda la ley y los profetas, dice la palabra de Dios. Y Él nos manda que nosotros seamos amorosos contra aquel que nos cae a veces bien, y también aquel que tiene muchas veces, como dicen ahí, la sangre pesada. Pero como cristianos tenemos que amarnos unos a otros. Amén. Y vamos viendo más otros textos acá bíblicos. Allá en Romanos 12:9 y 10 también nos habla la palabra de Dios. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno,
O sea que hay un amor fingido. Yo aquí puedo entender que hay un amor que hipócrita. Amén. Amén. Como a un amor de que le decimos al hermano, ¿sabe qué, hermano? Yo le amo en el amor de Cristo. Pero pues de dientes Ahora, para afuera. ahora se da vuelta el hermano y vemos el cuchillo que le andamos. Y eso no es un amor, eso es un amor hipócrita que decimos enfrente, decirle te amo y hermano, y eres una bendición para mí. Bueno, en nuestra poca experiencia que teníamos, muchas veces hemos visto que así, muchas veces hablamos del hermano que es una bendición, que el hermano es una, eres algo, y muchas veces del otro lado, pues de la otra cara de la moneda, le mostramos otra cara, y eso es tener un amor hipócrita. Amén, hermano. Santo, es Muy verdadero. muy verdadero lo que usted dice, muy verdadero y muy fuerte, amén. Y sí, pues sí es cierto, muchas veces no somos sinceros. No tenemos un amor sincero, un amor sin fingimiento, un amor genuino, amén. En 1 Timoteo dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 1, 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Wow. Va con el fingimiento también. Sí, va con el fingimiento. Fuertes palabras que habla Pablo a Timoteo, amén. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Pero ¿qué se necesita para tener un corazón limpio? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Más que nada tener a Cristo en el corazón, porque tener la palabra, tener una comunión directamente con Dios, decirle a Dios que me llama mucho la atención el salmista David. El salmista David es alguien que tenía comunión con el Padre. Allá en el Salmo 51 decía, purifícame, límpiame, renueva, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es tener un corazón limpio, pedirle a Dios, decirle a Dios que nos cambie, que nos purifique, tener limpio un corazón, porque en otro caso pues no vamos a poder amar al hermano si hay rencor en nuestro corazón, hay odio, hay resentimiento. Por eso tenemos que pedirle a Dios que crea en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, que pueda amar al hermano. Amén. Y de buena conciencia podemos entender que mientras nosotros alimentemos nuestra mente con la palabra de Dios, vamos a tener una conciencia limpia. Vamos, si yo miro, si yo me pongo a leer la palabra de Dios, si yo me pongo a leer las escrituras, ¿qué es lo que va a pasar en mí? ¿Qué es lo que va a pasar en mi mente? Yo voy a estar pensando en un texto, voy a estarme, como siempre lo he dicho yo, yo a veces estoy en mi casa o a veces estoy leyendo la Biblia y leo las historias que vienen en la Biblia y yo me hago una película, amén, y en mi mente, y me voy a acostar y en mi mente está esa película, amén. Entonces mientras tú y yo estemos en comunión con Dios, mientras estemos leyendo la palabra, vamos a tener un corazón limpio, vamos a tener una mente limpia, amén. Pero mientras tanto que estemos en comunión leyendo nuestras escrituras, decía el salmista en el Salmo 119.9, 119.9 creo que es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y cuál es guardar su palabra? Es escudriñar la Biblia, leerla, amén. Sí, así es. Guardar la palabra no quiere decir que lo vamos a
a guardar ahí en el cajón, en el armario, en donde sea. Eso no se refiere a la palabra de Dios, sino guardarlo, atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios allá en Salmos también 119, 105 nos lo compara como una lámpara que alumbra, que ve lo que no está, alumbra, y cuando algo está en claridad, pues podemos ver que es como en una habitación. Prendemos la luz y ahí vemos qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Esto me va a servir, esto no, esto se va para la basura. Así es también nuestro corazón. Con la palabra de Dios podemos discernir, podemos ver lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Amén. Y amén. Marta Rogero, Dios le bendiga a mis hermanos que han mandado mensajitos ahí a la página de Chequina. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Mateo, que está de aquí al lado de los monitores. Amén. Dios te bendiga, hermanito. Un joven que ahorita estaba platicando un poquito con él y wow, se ha esforzado mucho por estar aquí. Amén. Dios te bendiga tu vida. Dios bendiga y esperemos en Dios algún día poderte ver también aquí en la radio predicando un mensaje. Yo me quedaba pensando, meditando, ahorita me decía cuántos programas ha estado él ahí monitoreando y me quedé, wow, dije, este muchacho sí que ha oído palabra de Dios. Dice que se avienta hasta 30 programas, imagínate. Cuánta palabra de Dios no ha de tener este muchacho en su mente, amén. Dios te bendiga, Mateo. Dice la hermana Marta Rogero, amén, hermanos, que no exista la división entre el pueblo de Dios, amémonos unos a otros. Así es, hermana, no debe de existir la división en el pueblo de Dios, pero recordemos que dice la palabra que va a crecer el trigo con la cizaña, amén. Así es, amén. Sí, es algo en cumplimiento de la palabra de Dios, que como dice la palabra, que es necesario, y cuando dice que es necesario es de ley, contestando a la pregunta de mi hermana Jessica Puertas. ¿Está malo? Pues sí, sabemos que sí está malo, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que amarnos unos con otros, aún a nuestros enemigos. Muchas veces no podemos ni amarnos entre hermanos. ¿Qué nos espera al enemigo, aquel que nos anda calumniando de afuera, que nos anda levantando falso, si no podemos amarnos como iglesia, como hermanos? Amén. Seguimos en la palabra. Dice, bueno, otro saludo, dice Silvia Hernández, dice, Dios le bendiga, podían orar por mi matrimonio. Amén, hermana Silvia, vamos a estar orando por su matrimonio. Martín Cárdenas, falta de amor en el pueblo de Dios, mucha división, amén. Recordemos en el libro de Apocalipsis habla y dice, elogia a una de las iglesias, de cuando son los mensajes a la iglesia, y le dice, tú eres muy trabajadora, tú haces buenas obras, pero hay algo en ti que no hay amor, amén. Y eso es lo que falta muchas veces en el pueblo de Dios, hermano, amén. Daniel Bernal, saludos, hermanos, oremos por la gente en desánimo, en opresión, que Dios tenga misericordia, amén, hermano, que Dios le dé fuerza a esas personas, vamos a estar orando también por ellos, amén. Dice Carlos, yo necesito que Dios me purifique, tengo resentimiento contra otros, la verdad. Así es. Y eso es un gran paso, hermano, reconocerlo. Sí, pues es ahí el detalle cuando muchos no reconocen, que dicen yo estoy bien así como estoy. Y es el primer paso, es reconocer y ver y pedirle a Dios que Dios limpie, así como decía hace un momento el salmista. Cuando veía algo mal en su vida, él reconocía y pedía perdón a Dios y se tiraba. Yo me puedo imaginar en una película en el suelo, en el piso, se postraba y lloraba y decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Y así nosotros tenemos que reconocer y pedirle a Dios que purifique nuestra vida. Amén. Luis Vázquez dice, oren por Venezuela, mucha tensión y miedo aquí, hermanos. Amén, hermano Luis, Dios le bendiga. Dios bendiga a aquella gran nación de Venezuela, amén.
Dios bendiga a cada uno de los hermanos, de los líderes, pastores, diáconos, vaya, a toda la iglesia en general, amén, que está pasando la situación que esté pasando ahí en Venezuela. Quisiera decirme, quiero imaginar, pero si yo le digo eso, pues sería un gran mentiroso, porque por la gracia de Dios no ha pasado esto en México, por la gracia de Dios no hemos pasado estas circunstancias que ustedes están pasando, mas sin embargo, hermano, lo que yo le puedo decir es de que sigan buscando de Dios. Dios tiene la salida, amén. Dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que por mi causa fueron perseguidos, bienaventurados aquellos que lloran, porque estos serán consolados, amén. Iglesia de Venezuela, sigue orando, sigue buscando a Cristo. Cristo te va a consolar en su momento. Quizás ahorita sean tiempos de estar en la lucha, en la prueba, pero dice la palabra que también vendrán tiempos de refrigerios, tiempos en el cual vamos a estar gozando en aquellas bodas del Cordero. Simplemente lo que nos queda como iglesia, como pueblo, y no tan solo para Venezuela, esto es para la iglesia en general. Se hace en México también hay en partes donde el evangelio no se puede predicar, hay partes de Turquía, de allá del oriente, donde los cristianos son perseguidos y son matados a causa del evangelio, y pues ellos siguen esforzándose buscando de Cristo, amén. Dios te bendiga, hermano. Vamos a estar orando por Venezuela, vamos a estar orando por cada uno de ustedes, que Dios les dé el aliento, Dios les dé fuerzas, amén, para poder seguir peleando. Recordemos cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue sacado de la esclavitud. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud, iban a llegar a un lugar donde brotaba leche y miel, amén, y el pueblo eso era lo que quería, mas sin embargo llegó en el pueblo el deseo de que antes estábamos mejor. Ahora sí que el pueblo salió de Israel, pero su corazón se quedó con Egipto, perdón, y su corazón se quedó ahí. Entonces debemos de darle gracias a Dios en cada momento por lo que estamos pasando, por los procesos que vamos a vivir como iglesia, amén. Así es, amén. Allá en Corintios 1:10 también nos habla un poco de cuando esa iglesia estaba en una división, lo que mencionaba hace rato. 1 Corintios 1:10, en el encabezado, ¿no?, dice: ¿está dividido Cristo? Es una pregunta. Luego en el versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Amén. Vuelvo a decir que este problema venía desde tiempos antiguos, y es algo que el diablo, el enemigo, está poniendo divisiones en la iglesia, está poniendo pleitos, celos, iras, frutos que es de la carne. Muchas veces el diablo anda haciendo su trabajo entre el pueblo de Dios, anda poniendo todo divisiones, que el hermano, que la hermana, que no sé, no trae un relajo que quiere distraer, amor, para que el hermano los perdamos nuestra salvación. Su propósito del enemigo es que nosotros perdamos. Dice la palabra de Dios que él vino a robar. ¿Qué nos está robando? La paz. Nos está robando nuestra salvación si nos dejamos, si nos descuidamos, y anda poniendo divisiones en el pueblo de Dios, anda poniendo cuanto problemas entre hermanos, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener comunión contra nuestros hermanos, tenemos que tener hay una palabra que dice, yo lo he escuchado, que se le dice koinonía. Venía meditando en esa palabra. ¿Qué significa la koinonía? Significa tener armonía,
tener comunión, tener saber que Dios no nos ama si nosotros nos amamos unos con otros. Amén. Vamos con algo que quiera decir, ¿no? Amén. La iglesia de Corintio estaba dividiéndose en bandos rivales a causa de quién había sido el que los había bautizado. Y muchas veces eso pasa en las iglesias, hermano. Miramos a las iglesias que bautizan en el nombre de Jesús, los que bautizan en la Trinidad, que se me bautizó un pastor, que se me bautizó una pastora, que si tengo pastor, que... Entonces hay una rivalidad tremenda. Pero iglesia, date cuenta qué es lo que está haciendo el diablo. El diablo te está dividiendo como pueblo de Dios, como iglesia. El diablo, dijo mi hermano Mario, me gusta mucho esa frase, el diablo está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien, lo está haciendo extraordinario porque lo está logrando. Y cuántas iglesias y cuántos teólogos, porque me ha tocado, hace poco miraba unos teólogos, unos muchachos que se criticaban unos al otro y me quedé yo meditando, wow, o sea, cómo el diablo se ha apoderado ha podido poner división, amén, en este aspecto. El otro día yo platicaba con mi hermano Mario y yo le decía al hermano Mario, muchas veces nosotros decimos, es que Cristo va a venir por mi iglesia, y no, que Cristo va a venir por aquel pueblo, y que, wow, gran sorpresa va a ser cuando sea el arrebatamiento y estemos allá en la gloria y miremos que está un católico y miremos que esté quizás un testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque Cristo no viene por Cristo no viene por una religión. Cristo viene por una iglesia, por los que han guardado sus mandamientos, por los que han procurado vivir una vida santa. Amén. Sí, así es, pero estamos a tiempo todavía de mejorar nuestros caminos. Quizás la palabra de Dios muchas veces habla a tiempo y fuera de tiempo, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Es una medicina para nuestro cuerpo, nos purifica, y la palabra de Dios es cual espada, dice allá en Hebreos 4:12, una espada que corta todo lo que no sirve. Amén. Corta todo lo que no le agrada. Y en esta mañana Dios nos sigue hablando, aún a nosotros mismos también, como que estamos hablando de la palabra de Dios, nos habla también, nos exhorta y nos dice que tenemos que seguir caminando como a Dios le agrada. Amén. Ya nos quedan pocos minutos, creo que como unos 5 minutos a lo mucho. Amén. Hermano. Sí, amén. En resumen, nos faltó tocar otro punto, pero quizás ya, pero en resumen hablamos de ser empáticos, ser recíprocos y amarnos unos con otros, porque en el amor se cumple toda la ley y los profetas. Toda la ley, toda la palabra de Dios es amor. En el amor a Dios, amor a mi prójimo, amor y amarnos unos con otros. Es el cumplimiento de la Biblia, amor. Dijo el apóstol Pablo que allá en Romanos 13, si no me equivoco, dice que los dones espirituales, mientras estamos aquí en la tierra, esos van a estar funcionando, pero ya cuando estemos allá en la eternidad con Cristo, todo eso ya no va a funcionar, sino el único que va a estar funcionando es el amor entre hermanos, el amor a Dios, el único amor, el único que no va a cesar, que no va a menguar, que nunca va a desaparecer, es el amor a Dios, el amor al prójimo. Amén. Amén. Así oramos para despedirnos de este programa. Amén. Amantísimo Dios y Padre que moras en gloria, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor.
Gracias, Padre bendito, Señor, porque nos Dios mío, permitiste por estar en este tiempo que nos has espacio, Padre de permitido, la Dios gloria. mío. Padre bendito, te pedimos, Señor Gracias, bendito, por Señor, aquellas Dios peticiones, mío. Padre bendito. Toma el Te control de pedimos cada por el matrimonio de mi petición, hermana, Dios Padre mío. de la gloria, que seas tú restaurando su Sí, matrimonio, Señor Dios amado. Que seas tú poniendo tu mano de poder sobre ese matrimonio, Sí, usted Padre de la tomando el gloria. control, Que todo lo que el Señor, diablo, Dios Padre mío. bendito, ha querido destruir, Padre bendito, sea atado y echado a lugares secos que son de perteneces, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Por mi hermana, Padre bendito, que está pasando un momento difícil a causa del cargo que le dieron, Padre bendito. Enséñale cómo tiene que proceder, Padre bendito, para poder estar en comunión con sus hermanas, Padre bendito. Te pedimos, Padre bendito, por nuestros hermanos de Venezuela, Padre. Te pedimos por aquel país, Padre bendito, que seas tú, Señor amado. Que seas tú, Padre bendito, poniendo tu mano de poder, Padre bendito. Que seas tú dándole la paz al pueblo, Padre bendito. Padre de la gloria, que seas tú enseñándole cuál es la paz que tú dejas, Padre bendito. Dice tu palabra, Señor amado, que tú das una paz, Padre bendito, no cual el mundo la da, Padre, sino una paz diferente, Padre bendito, Dios amado, que a pesar, Padre bendito, de que estén las circunstancias, a pesar de que haya una tempestad, Padre de la gloria, tu paz reine, Padre bendito, sobre cada mente, sobre cada corazón de mis hermanos que están en ese lugar, Padre de la gloria. Padre bendito, nos despedimos de este lugar, Señor bendito, pidiéndote, Señor amado, que bendigas a cada uno de los que se tomaron un tiempo para escuchar, Padre bendito, este programa, Señor amado. Te pedimos que bendigas a cada uno, Señor, de los que nos oyeron, Padre bendito, Señor amado, y que esta palabra haya caído, Padre de la gloria, en una tierra fértil, Señor amado. Bendice a mi hermano Mateo, Padre bendito. Bendice a mis hermanos encargados, a los directivos de Shekina, Padre bendito, a cada uno de los que están en este programa, en esta radio, Padre bendito, a cargo. Bendice sus vidas sobre abundantemente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y así nos despedimos de este programa, hermanos. Dios les bendiga, nos vemos el próximo sábado a la 1 de la tarde. Amén. Gracias por acompañarnos al final de tu programa Caminando con Jesús. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la iglesia Jehová es mi pastor, ubicada en la colonia Granjas del Desierto número 11768. Si tienes alguna necesidad de oración y quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al teléfono 656-174-7307. 656-174-7307. El hermano Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel te esperan en la próxima emisión de este programa. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.